Buenas tardes. Siguiendo con las entrevistas de INISEC en este nuevo canal y en esta nueva visión académica que se está realizando desde INISEC para analizar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con el coordinador, el profesor Joao Lemos Estevez, y dentro del área de las relaciones internacionales y las ciencias políticas de INISEC, seguimos entrevistando hoy al congresista norteamericano del Partido Republicano, Manny Santos. Dentro de esta entrevista, coordinada por el profesor Joao Lemos Estevez, algunas de las preguntas que vamos a analizar a continuación, una de ellas es sobre el papel que tuvo el congresista Manny Santos sobre su participación en 2018 para la quinta carrera en la Cámara, en la cual, pues bueno, para los espectadores que sepan mejor lo que es la quinta Cámara, son exactamente esas elecciones de mitad de periodo, y la quinta Cámara que consiste en Connecticut cuando él se presentó como congresista. 2 años hay que analizar dentro de esta cuestión, que 2 años después del triunfo electoral de Donald Trump, los votantes norteamericanos volvían a las urnas el 6 de noviembre para las elecciones a mitad de periodo, que se sería conocido como las elecciones de mitad de periodo en 2018. En las elecciones intermedias de ese año, los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y los republicanos conservaron la mayor parte de los escaños en el Senado. En este caso, Jahana Hayes es la primera mujer afroamericana elegida para representar a Connecticut en la Cámara. Ganó en el quinto distrito del estado con un 56% de los votos proyectados, superando al republicano Manny Santos. Estas elecciones se celebran, podríamos decir, cada 4 años, en noviembre, y se llaman así porque ocurren en la mitad de la legislatura. Los votantes eligen a miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, cámaras que conforman el Congreso norteamericano. Actualmente las 2 cámaras del Congreso están bajo control del Partido Republicano, al que pertenece el presidente Trump. En este caso, los 435 escaños de la Cámara de Representantes están en disputa. Si los demócratas quieren hacerse con el control de la Cámara, tienen que ganar al menos 23 de los escaños que ahora están en poder de los republicanos. Otra de las preguntas, de las cuestiones realizadas por el profesor Joao Lemos a nuestro invitado, el congresista Manny Santos, estaba orientada a cuáles son los principios característicos de los 2 partidos norteamericanos y cómo diferenciar al Partido Republicano del Partido Demócrata. En este caso, el Partido Demócrata y el Partido Republicano son los 2 grandes partidos políticos de Estados Unidos y poseen filosofías e ideas muy diferentes sobre cómo llevar a cabo un gobierno en la nación. La ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía y sobre todo una filosofía más liberal y de izquierda. La ideología republicana apuesta en una menor actuación del Estado, defiende ideas mucho más conservadoras y la reducción de los impuestos. El Partido Demócrata tiene su origen en las facciones antifederalistas de la época de la independencia de Estados Unidos bajo el dominio británico. Esas facciones fueron organizadas por Thomas Jefferson y James Madison y otros también opositores de los federalistas en 1792. En el caso del Partido Republicano, podríamos decir, el más joven de los partidos, fundado en 1854 por los activistas de la expansión antiesclavista y modernizadora. El Partido Republicano ganó más relevancia con la elección de Abraham Lincoln, el primer presidente republicano. El partido gobernó durante la Guerra Civil Norteamericana de 1861 a 1865 y durante la reconstrucción del país tras el conflicto. Y también podríamos decir que se vio afectado por facciones y escándalos internos a finales del siglo XIX. Una de las diferencias fundamentales entre los ideales de los partidos demócrata y republicano es, digamos, en torno al papel de cómo gestionar el gobierno. Los demócratas defienden, digamos, un papel más activo del gobierno en la sociedad y creen que tal participación puede mejorar la calidad de vida de las personas, además de ayudarlas a alcanzar mayores oportunidades de forma igualitaria. Mientras que, por otro lado, los republicanos tienden a defender un gobierno pequeño, tanto en términos del número de personas empleadas por el gobierno, como en términos del papel y las responsabilidades de este en la sociedad. Ellos ven un gran gobierno como un desperdicio y un obstáculo para hacer que las cosas, su enfoque en el capitalismo, en ese capitalismo darwiniano, en el que las empresas fuertes pues deben sobrevivir en un mercado libre, en lugar, digamos, de influir el gobierno en quien gana o pierde en los negocios a través de la regulación. Otra de las cuestiones planteadas durante la entrevista a Manny Santos fue, digamos, sobre el republicanismo de este presidente Trump, cuáles son las diferencias con otros presidentes republicanos que han gobernado en Estados Unidos, y se hizo, digamos, la alusión al presidente Bush, las principales diferencias entre el presidente Bush y el presidente Trump.
Como bien sabemos, los monumentos designados que se han realizado a los presidentes en Estados Unidos, como el monumento a Washington, el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York o el Lincoln Memorial en Washington, son lugares emblemáticos o monumentos que llevan el nombre de los expresidentes. Nombres que también se utilizan en monumentos conmemorativos, escuelas, bibliotecas y otros sitios del patrimonio norteamericano. Pero Trump llega al despacho Oval con todo un rascacielos a su nombre, la Trump Tower, ubicada en la Quinta Avenida de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, que es la sede de su imperio. En Donald Trump o George Bush, ideología y estrategia política, en el legado de estos dos presidentes de Estados Unidos, cada uno de ellos puede identificarse con un epíteto. Bush con el intervencionismo en el exterior y Trump con el aislacionismo. En el caso del terrorismo, el presidente Bush se decantó por el multilateralismo y por seguir los parámetros del derecho internacional sin que ello significara necesariamente una renuncia al liderazgo norteamericano en los asuntos, podríamos decir, globales, ya que consideraba a su país como, digamos, una suerte de primos inter pares. El presidente republicano hubo de encarar la amenaza de Al-Qaeda tras el 11S. Y Donald Trump, frente a esa preventiva propugnada por Bush, el actual presidente norteamericano, se ha decantado por el aislacionismo, al que ha moderado evidentemente y ha rodeado de una serie de características distintivas, saliendo sobre todo, en ese sentido, un nacionalismo ultraconservador que tiene como paradigma el America First, el América primero. La idea fundamental de su filosofía es que América debe, digamos, atender a sus propios intereses y al bienestar de sus ciudadanos, dejando de intervenir y prestar ayuda en el exterior cuando ese tipo de intervenciones no le benefician. Finalmente, ya que pese a Trump comparte con Bush una ideología conservadora que es la del propio partido, las diferencias entre ambos resultan evidentes. Otra de las cuestiones planteadas por el profesor Joao Lemos Estevez a nuestro invitado, el congresista Manny Santos, era, y en este partido demócrata, si realmente cree que pudiera haber convertido en un partido socialista y que ese partido socialista encaminado y escorado por donde va el Partido Demócrata norteamericano pudiera escorarse más hacia la ultraizquierda. A medida que se dispara la carrera por la nominación presidencial de los demócratas en los Estados Unidos, pareciera, digamos, que el partido está girando cada vez más hacia la izquierda. Recordemos que en 2018 el 51% de los demócratas se consideraba izquierdista y solo un 13% se declaró moderado. A solo pocas semanas de que se lleve a cabo la jornada electoral en Estados Unidos, en las calles aumenta la confrontación entre diversos sectores de la sociedad, con un nivel de violencia que no se había atestiguado en un contexto político electoral desde 1968. Al mismo tiempo, la tensión en los medios de comunicación y en las redes sociales sube de tono entre activistas y simpatizantes de los dos principales partidos. Cierto, ya desde el año 2000 se había observado el fenómeno de esa polarización en las diferencias políticas que dividen a la población norteamericana, pero que este año sobre todo se ha disparado la radicalización de las bases partidistas hacia la izquierda. ¿Cómo fue que Estados Unidos, nos podríamos preguntar, y en este caso es una de los análisis que podríamos hacer tras la intervención del congresista Manny Santos a las cuestiones planteadas por el profesor Joao Lemos, de que un país de naturaleza conservadora, que por décadas se había mantenido cómodo entre el centro y la derecha del espectro político, dejó de ser aquel estandarte de la democracia liberal al resto del mundo? ¿Cómo es que un sistema político que se distinguía por su capacidad de excluir a figuras extremistas de la toma de decisiones terminó por ser penetrado por estos mismos actores? ¿Y cómo fue que su población, ajena por generaciones a las pasiones políticas, se dejó seducir por los fanatismos ideológicos de la extrema izquierda? ¿Qué parece estar abanderando por realmente ese partido demócrata que está girando más hacia ese socialismo de ultraizquierda? Hace un cuarto de siglo, cuando Bill Clinton estaba en la Casa Blanca y gobernaba como un nuevo demócrata, el 25% de ellos se consideraba de izquierda y el 25% conservador. Y un 48% se consideraba en la línea de moderado. Alrededor del año 2000 comenzó esta inclinación demócrata hacia la izquierda, a esa peligrosa izquierda. Es cierto que muchos votantes, especialmente en el sur, alguna vez demócratas conservadores, han cambiado su lealtad al Partido Republicano, pero al mismo tiempo el electorado en su conjunto se ha movido hacia esa izquierda. Recordemos que en el 1994 el 38% de los norteamericanos se consideraban conservadores, en comparación con el 17% de izquierda.
Para 2018 la participación conservadora había disminuido un 32%, mientras que la de la izquierda aumentaba 8 puntos. Pero debemos pensar que el fenómeno de reciente ultraizquierdización significa, además, que ha ampliado sus objetivos a políticas mucho más radicales, que apuntan a hacerse con todo el poder, ahora mediante la igualdad forzada. Sin embargo, la izquierda, a partir del siglo XIX, reelaboró la idea de la suma del poder público, como en la antigüedad y en la Edad Media, pues alcanzó mucho éxito. Basta recordar los regímenes totalitarios de la Europa del siglo XX, y aunque Estados Unidos se mantuvo en parte liberando, y bastante liberado de esa influencia, la transformación de la visión constitucional de los federalistas comenzó con la era progresista de 1890 a 1920. Y se aceleró con el New Deal de Roosevelt y se multiplicó con Lyndon Johnson y su guerra de la gran sociedad con la pobreza. La crisis financiera del 2008-2009 amplió más el poder del gobierno, a la par que dañó también injustamente al liberalismo. La presencia cuasi imperial de Obama estuvo cerca de eliminar de facto la división de poderes legislativo y ejecutivo, y entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, con lo que podríamos pensar que, debido a esa concentración del poder en el gobierno nacional, su usurpación se facilita. Para finalizar ese análisis de esta entrevista de Joao Lemos a nuestro invitado Meni Santos, me gustaría acabando este análisis diciendo que si podemos pensar que existe ese hilo conductor para leer a la izquierda, que es esa idea de que unos pocos ejerzan el máximo poder posible, cualquiera que sea ese medio. Puede ser la fuerza de las urnas, de las armas y de los muros, como en la Unión Soviética del pasado o la Venezuela de hoy, o la concentración del poder económico mediante la presión impositiva en nombre de objetivos morales superiores que ellos mismos determinan desde su gran cerebro centralizado en nombre del resto de las conciencias. Y con este breve análisis acabaríamos de esa primera entrevista que hemos realizado al profesor, en este caso congresista, Meni Santos, elaborada por nuestro coordinador del área de Ciencias Políticas, el profesor Joao Lemos Estevez. Seguiremos con nuevas entrevistas, con nuevos invitados, analizando la política norteamericana, esa política encauzada en las próximas semanas a las elecciones presidenciales a la Casa Blanca. Muchas gracias.